En el año 1975, Steven Spielberg, famoso director y productor de cine, conmocionó al mundo entero con su clásica película de Tiburón. Se trataba de la historia de un tiburón blanco enorme que aterrorizó a un pequeño balneario. Ese año los periódicos reportaron que el turismo en las playas había disminuido tremendamente. A razón de esta película, hasta hubo una época, seguramente, en que tú y a lo mejor tus hijos ya no queríais meteros en el mar. Hasta el día de hoy, a muchos les da terror cuando escuchan el sonido de la película Tiburón. El sonido de esa banda sonora, ¿verdad? Pero 1975 ya pasó. Todos hemos regresado a las playas. Pero en el año 1978, el gran tiburón regresó al pequeño balneario, a la pequeña playa. Y cuando ya pensábamos que era seguro volver al mar, salió la continuación de la película Tiburón 2. Hay algo acerca de esta serie de Tiburón que suena a verdad. Y no estoy pensando en los tiburones que atacan a los seres humanos. Estoy pensando en el tema de que cuando ya pensabas que estabas segura, que todo te estaba yendo bien, viene un desastre. Algo pasa en tu vida. ¿Recuerdas los capítulos 1 y 2 de Nehemías? Personaje que en días anteriores hemos estado presentándote en el espacio Aprendiendo de. Todo le estaba yendo de maravilla. El rey había bendecido su proyecto, había proveído los suministros necesarios, la gente lo había apoyado, había comenzado a trabajar con entusiasmo. De hecho, en la serie anterior de personajes bíblicos hablábamos que Nehemías, cuando se entera que el pueblo está en aflicción, cuando se entera que Jerusalén había sido destruida, que estaban incendiadas las puertas, empieza a llorar y empieza a clamar a Dios. El pasaje anterior que mencionábamos de Nehemías, confirmábamos que Nehemías era una persona de oración. Y qué importante es que nosotros también seamos personas de oración. No vamos a hablarte de la oración, pero vamos a hablarte de la oposición, que suena parecido, pero no lo es. Tiene un significado diferente. En el capítulo 4 de Nehemías, este personaje es confrontado por la oposición, no solo de sus enemigos, sino también de su propia gente. Aquí Nehemías nos enseña cómo superar la adversidad. Los muros de Jerusalén habían estado durante mucho tiempo en mal estado, más de 140 años. Eventualmente el rey de Ciro de Persia, que conquistó a los babilonios en el año 539 a.C., permitió que los judíos regresaran a su tierra. Los escombros de los muros de la ciudad y la madera quemada de las puertas habían sido un recordatorio constante de la vergüenza y la debilidad que estaba pasando Judá. Cuando los judíos trataron de reconstruir los muros durante el reinado de Artajerjes, los vecinos protestaron, así que el rey ordenó que los judíos pararan la obra. Probablemente esta sería la razón de que Nehemías, al recibir el reporte de lo mal que estaban los muros y las puertas de Jerusalén, sintiera el deseo de comenzar a reconstruir los muros de nuevo. Nehemías no alentó a la gente a que confiara en sí misma para hacer el trabajo, no. Más bien Nehemías les dijo que Dios ya había actuado a su favor. Con estas buenas noticias ellos aceptaron la invitación de construir los muros de la ciudad. En el capítulo anterior, Nehemías da un informe detallado de las diferentes personas, las diferentes familias, las diferentes ciudades con diferentes vocaciones, hombres y mujeres que fueron para restaurar los muros de Jerusalén y colocar sus puertas. Era un equipo de trabajo aparentemente diverso, pero que tenía un propósito en común. Cada uno hizo su parte. La obra fue terminada.
Siglos después, Jesús invitó a un grupo más diverso todavía que incluía, entre otras cosas, la gran tarea de reconstruir a Israel espiritualmente. Los 12 discípulos constaban mayormente de pescadores, recaudadores de impuestos, y a los que los discípulos de Jesús aumentaban en número, cuando iban creciendo, el nivel de diversidad también aumentaba. Tenían muy poco en común, excepto a Jesús mismo. Él era suficiente. A través de estos primeros creyentes, la Iglesia comenzó a edificarse. El apóstol Pablo se refiere a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo está formado de muchas partes, mientras que cada parte es diferente, cada parte es importante. Cada creyente tiene diferentes dones espirituales, pero el cuerpo está completo. Solo cuando uno de ellos está presente para compartir esos dones, cada creyente tiene una función, y la misión de la Iglesia se perfecciona cuando cada uno es fiel en cumplir su función. La Iglesia es el lugar donde todos son alguien. No hay lugar en la Iglesia, o no debería haber lugar en la Iglesia para la discriminación, el prejuicio. Quiero hablarte de la oposición. El enemigo se burla. La gente ora. El ánimo regresa. Esto estaba sucediendo en tiempos de Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra, se vendrá abajo. Entonces Nehemías ora al Señor: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian, haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura, casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. La oposición es casi siempre causada por el éxito, no por el fracaso. Lo primero que tú y yo debemos saber es que si estamos tratando de hacer algo que vale la pena y la gente se está oponiendo, es porque estamos logrando algo bueno. Debemos sentirnos motivados por eso. ¿Por qué se opone la gente al éxito de otros? ¿Por qué no nos sentimos contentos cuando otra persona está teniendo éxito? Howard Voss, famoso escritor, comentarista bíblico, nos da algunas razones. Algunas personas se sienten amenazadas por el éxito de otra persona. Algunos se opondrán a otra persona o a otro trabajo porque tienen miedo de perder su posición, su poder, su prestigio, ya sea político, religioso o social. Vivimos en un mundo pecador. Muy poca gente es desinteresada, solo piensa en sí misma. Así que si a una persona la promueven otra vez su prestigio o posición, si ven que eso puede disminuir, entonces se oponen. Entonces una persona dice: no puedo perder lo que tengo. Esta persona está teniendo éxito, le va bien las cosas y es posible que me quite mi puesto. Esto es lo que estaba sucediendo con los oponentes de Nehemías. Sanbalat era el gobernador de Samaria, la región justo al norte de Judá. Es donde Jerusalén se encontraba. Y seguro que Sanbalat había tenido la esperanza de convertirse en el gobernador de Judá también. Pero la llegada de Nehemías malograba sus planes. Además, en los tiempos antiguos, varias de las rutas de mercadeo pasaban por Jerusalén, en camino a Egipto. También Persia, Arabia, Asia Menor. Sanbalat y Tobías percibían, y muy acertadamente, que si reconstruían Jerusalén,
mucho de ese valioso mercadeo regresaría a Jerusalén y las provincias de ellos quedarían disminuidas. Cuando una persona tiene éxito, otra razón es que hay celos. Algunas veces la oposición surge no porque haya una amenaza contra una persona, sino simplemente por celos o envidia. A veces un trabajador criticará a un colega por el solo hecho de que su colega está haciendo mejor trabajo o está trabajando más duro. Una mujer puede criticar a otra mujer simplemente porque la otra es más atractiva o demuestra mayor inteligencia o es más exitosa en su trabajo. La gente desconfía de las motivaciones de aquellos contra los cuales se está oponiendo. Y estas fueron también una de las razones verbales que Sanbalat y Tobías usaron para oponerse a Nehemías. Ellos acusaron a los judíos de querer fortificar a Jerusalén para rebelarse contra Persia. Satanás se opone siempre a nosotros. Todas las dificultades de Nehemías son oposiciones de Satanás. Satanás solo necesitaba explotar los problemas que ya existían. Es muy fácil que la gente de Dios culpe a Satanás de todas sus calamidades, pero la verdad es que Satanás generalmente no necesita inventar problemas. Él simplemente explota o complica las condiciones. Satanás es un enemigo poderoso. Él hará todo lo posible por destruir el crecimiento espiritual de tu vida, de mi vida, de la iglesia. La mejor forma de oponer algo que a ti no te gusta es de ridiculizarlo. Y eso es exactamente lo que Sanbalat y Tobías hicieron. El ridículo puede herir profundamente, causando desaliento, desánimo. ¿Te han ridiculizado alguna vez? ¿Te han humillado en público alguna vez? Es doloroso, ¿verdad? Es triste, desanima. Sanbalat y Tobías usaron la ridiculización para tratar de desanimar a los judíos a la hora de reconstruir el muro. Y la razón que la gente ridiculiza a aquellos contra los cuales se opone, fuera de que es muy fácil hacerlo, es que desmoraliza. Y funciona. Funciona porque golpea las inseguridades, las debilidades que las personas tienen. Lo que realmente provocó la oposición fue el progreso de la construcción. Uno pensaría que al ver a este pequeño grupo de gente teniendo éxito en la obra, causaría admiración, pero no fue así. A decir verdad, el corazón de una persona criticona no aguanta cambios. Para él o para ella, un cambio significa una amenaza. En una organización, aquellos que más critican los cambios son aquellos que son los más inflexibles. Versículo 2, lo hemos leído hace unos minutos. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? Así como Sanbalat se dirigió a un ejército, así también nuestro adversario tiene un ejército de demonios. Esta batalla es dura. Esta batalla es difícil, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros, que nos ayuda. Esta vida es una batalla campal. Las preguntas que hace Sanbalat son las mismas preguntas que Satanás nos hace. Todas estas preguntas lidian con el futuro. La gente criticona anda con gente criticona. Lo que dijo Tobías de que una simple zorra rompería el muro era un disparate. Los judíos no estaban reconstruyendo su propio muro. Dios quería reconstruir el muro de Jerusalén. Él había decidido usar a Nehemías como superintendente de construcción. Fue Dios quien comisionó el trabajo y fue Él también el dueño del producto final. Es ahí que la oposición se quita los guantes y la verdadera batalla comienza. Nosotros como Nehemías tenemos un enemigo que se opone a nosotros con astucia, con poder. Generalmente la persona que critica, que murmura, mira las situaciones del punto de vista humano.
mis paredes, mis planes, mi comodidad, mis arreglos, pero no se le ocurre pensar que ella podría estar criticando el proyecto de Dios. La gente que mira la vida del punto de vista humano tiene problemas con proyectos que requieren pasos gigantescos de fe. Nosotros, a lo mejor como líderes cristianos, necesitamos preguntarnos, ¿estoy buscando a Dios para que me dé visión y dirección? ¿O estoy haciendo las cosas a mi manera? Nehemías decía, Dios, escucha cómo nos menosprecian, haz que su menosprecio recaiga sobre ellos. Antes de que Nehemías dijera una sola palabra a sus críticos, él habló con su Dios. Él se negó a contraatacar, aun cuando otros podían haberlo alentado a hacerlo. Y luego se enfocó en la obra, persistió. Los que murmuran entre nosotros, los criticones, desmoralizan. En cambio, los líderes alientan, animan, restauran. Cuando los adversarios les hablaron, los trabajadores lo escucharon y se desmoralizaron, pero su líder dio un paso al frente y dijo, miremos esto a la manera de Dios, sigamos trabajando. No hay nada más que le moleste al adversario o al que critica que ver que su negativismo no entorpece el progreso de algo bueno. Nada lo frustra más que ver que renovamos nuestras fuerzas en el Señor para persistir. La oposición al ministerio de Jesús también siguió el mismo molde. Al principio los líderes religiosos y los nacionales estaban ansiosos de escuchar a Jesús, de presenciar sus milagros. Sin embargo, al poco tiempo se dieron cuenta que Jesús representaba una amenaza a toda su estructura de poder, a su propio plan político. Cuanto más recibía la gente con los brazos abiertos a Jesús, más se oponían a él. Cuanto más llevaba a cabo la voluntad de Dios, más conspiraban sus enemigos con matarlo. Y como Nehemías, Jesús respondió en oración, perseverancia. Cuando la iglesia sufre persecución, es cuando Dios bendice. Es cuando la iglesia sigue creciendo. De hecho, la iglesia crece en tiempos de oposición. Cuando más se persigue la iglesia, ésta más crece. Y continuando con el relato de Nehemías, llegamos al versículo 7, 8 y 9, Nehemías capítulo 4. Mencionábamos en estos días que Nehemías, antes de ponerse manos a la obra, antes de reedificar los muros, ora al Señor. Lo que podemos leer en estos versículos es que el pueblo ora. Cuando Sanbalat y Tobías, versículo 7, y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Es decir, que el enemigo comenzó a movilizar sus fuerzas, intensificando el ataque, planeando un ataque directo. Cuando tú comienzas a moverte con Dios, a cambiar cosas en tu vida para bien, encontrarás primero que la gente se va a burlar de ti. Y si sigues persistiendo, hasta alguien se puede molestar contigo y puede que hasta te ataque físicamente. Pero ¿cómo reacciona Nehemías? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. ¿Cómo responde Nehemías al desprecio de sus enemigos? No atacando, no insultando, no con palabras malsonantes, sino con oración. Cuando nosotros oramos para que Dios nos proteja, Él muchas veces nos inspira a tomar precauciones contra el peligro que vemos. Le pedimos a Dios que haga lo que solo Él puede hacer y nosotros hacemos la obra con lo que Él nos da, con su poder, con su sabiduría. Nehemías constantemente combinaba la oración con la preparación. Su gente confiaba en Dios, pero a la misma vez mantenía vigilancia sobre lo que se les había encomendado. El enemigo se burla. El enemigo está dispuesto a atacar, pero la gente ora. ¿Y nosotros podemos hacer también lo mismo? ¿Nosotros somos de esas personas que cuando el enemigo nos está atacando estamos orando, estamos meditando la palabra de Dios? ¿Qué hacemos cuando el enemigo nos tienta?
cuando el enemigo nos está atacando? ¿Cuál es tu primer recurso? ¿Cuál es tu primera opción? ¿Atacar con lo opuesto? ¿Huir? ¿Qué haces cuando el enemigo te ataca? Aquí Nehemías y el pueblo nos está dando una lección de que cuando van a ser atacados, cuando el enemigo está listo para atacarnos, qué bueno que podamos orar. ¿Y qué pasa cuando el pueblo ora? Pues que el ánimo regresa. Nehemías capítulo 4, versículo 10. La gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Todo el mundo se enfrenta a épocas de desaliento, especialmente cuando las voces de derrota culpan nuestras intenciones. Aquellas voces pueden ser las nuestras o la de las otras personas. No podrás hacer esto, te estás equivocando. ¿Para qué vas a seguir orando al Señor por este tema, por este asunto? Es un caso perdido. Cuando los constructores judíos comenzaron a escuchar a aquellos alrededor suyo, en vez de mirar a Dios, se abrumaron. Tú no puedes escuchar negativismo constantemente sin que algo de ese negativismo te influencie para mal. Si estás propenso al desaliento, no andes con gente negativa. Todas las personas estaban cansadas y cuando uno se encuentra a la mitad de un proyecto largo y agotador, es en ese momento que comienza a desalentarse. La etapa de desilusión ocurre después de que el entusiasmo del gran comienzo ha pasado. ¿Pero por qué se produce eso? Porque tenemos personas, tristemente pueden ser familiares o amigos, que en vez de alentarnos a que sigamos adelante, nos desalientan. Llevas muchos meses, con esta pared. Oye, que el plazo era de una semana y llevas casi 3 semanas aquí. No has acabado, Oye, te faltan recursos. ¿No estás solo para hacer este trabajo? Y te empiezan a desanimar, a desalentar. Viene el desaliento a tu vida. Y las ilusiones que tenías al inicio del proyecto se van desvaneciendo. ¿Cómo podemos lidiar con el desaliento? Reconstruir el muro de Jerusalén terminó siendo mucho más difícil de lo que se esperaba. El desaliento se estaba desplazando rápidamente y Satanás estaba al acecho, estaba listo para atacar. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías no iba a tolerar que el desaliento se saliera con la suya. Tú no puedes ignorar el desaliento. De la misma forma que tú no puedes ignorar una llanta baja, por ejemplo, en un vehículo. ¿Por qué? Porque lo vas a notar a la hora de conducir el vehículo. Esa llanta baja, ese neumático sin aire, es posible que pueda pinchar. Podrás orar todo lo que tú quieras, podrás conducir con ese neumático bajo, todo lo que tú quieras, pero una llanta baja no se puede arreglar por sí sola. Los líderes tienen que combatir el desaliento, y este puede ser causado por una pérdida de fuerza, una pérdida de visión, una pérdida de confianza, una pérdida de seguridad. Nehemías, ¿qué hace? Se remanga las manos, y como buen líder lidió con el problema directamente. Nehemías usó 5 estrategias. Si ves alguna más, te invito a que la aportes a este pequeño mensaje. 5 estrategias que funcionaron bien y que funcionan hoy en día. En primer lugar, unió a su gente para lograr su objetivo. Lo primero que hace Nehemías fue reunir a la gente alrededor del objetivo. Lo puedes ver en el versículo 13. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y los repartí por familias
en las partes bajas de la ciudad y también detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Los trabajadores habían estado dispersos por todo Jerusalén, trabajando juntos con piedra, agua, cemento. Sin embargo, estaban separados de sus familias, estaban desanimados. Pero Nehemías, ¿qué hace? Los une por familia y les da una meta en común: protección. Unió a su gente para lograr su objetivo. Esta es la primera estrategia. La segunda, dirigió su atención al Señor. Nehemías dirigió la atención de la gente hacia el Señor y los alejó de los escombros. Nehemías paró la obra por un tiempo, y a veces la mejor cosa que tú y yo podemos hacer cuando la gente está desalentada es darles un tiempo libre, un tiempo de descanso. Versículo 14. Me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. A pesar de estar pasando por momentos de duda y ansiedad, Nehemías demostró fe en Dios, llevado por una visión que él sabía que era de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Nehemías confió en la soberanía del Señor. Nehemías entendió que si él no dependía de Dios para completar la obra nunca se iba a completar. Nehemías aquí nos está dando una lección, que la verdadera fe requiere acción práctica. Recuerden que el Señor es grande y temible. ¿Cómo podemos acordarnos del Señor tú y yo? Leyendo, meditando en su palabra, memorizando versículos de la Biblia para aplicarlas en el mismo momento en los que lo necesitemos. Cuando el diablo ataca, tú debes de estar listo para contraatacar con la palabra, como hizo Jesús. Escrito está. Si te enfocas en el enemigo y en sus amenazas, tendrás miedo. Mayor es el que está ustedes que el que está en el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Recuerda que el Señor es quien te va a llevar a la victoria, es quien está contigo. Por eso, medita, ora, escudriña la palabra. Otra estrategia que usó Nehemías: mantuvo un buen equilibrio entre la fe y la acción. Una vez que Nehemías reenfocó la atención de la gente al Señor y a la obra, reorientó su manera de pensar, los exhortó a que reanudaran la construcción del muro. Pero la exhortación no descartaba que tenían que estar también en alerta. Con una mano trabajaban en la reconstrucción del muro y con la otra mano tenían la espada, para estar en alerta. Si venían, dejaban rápidamente la construcción y se dedicaban a pelear. De esta manera, Nehemías también los alienta. Cuarta estrategia: Nehemías designó un punto de reunión. Estableció un lugar de reunión. Un punto de reunión es un lugar efectivo, pero también puede ser un fundamento. La trompeta establecería el lugar. Versículo 19. La obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías supervisaba la construcción del muro, pero también se daba cuenta que los judíos estaban vulnerables al ataque de los enemigos en cualquier momento. Así que tenía la trompeta a su lado. Cuando la gente escuchara la trompeta, debían correr a donde Nehemías estaba. Es decir, que Nehemías provee un lugar de reunión para la gente y los alienta a que siempre estuvieran listos para enfrentarse a la amenaza. Él reconocía que cada uno de ellos estaba trabajando muy lejos del otro y que ese aislamiento podía tener efectos negativos. Así que instituyó una contraseña, como diríamos hoy en día, para que todos se pudieran reunir rápidamente. El sonido de la trompeta traería a todos en la ciudad al lugar donde se les necesitaba. Última estrategia que usó Nehemías: alentó a servirse unos a otros.
para combatir el desaliento. Alienta a servir a otros, alienta a los demás. Nehemías hizo un llamado, y lo puedes leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 24. El llamado de Nehemías a su gente fue que mantuvieran turnos de 24 horas al día para conservar a todo el grupo seguro. Los voluntarios tendrían que dormir en el muro recién construido para no dejar que los vándalos destruyeran lo que ya había construido. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajábamos sin descanso. Palabras de Nehemías, versículo 23. Ese es un líder. Él los llamó a todos a servir unos a otros, haciendo guardia, construyendo. Nehemías tomó la iniciativa para ser el primero en hacerlo. Nehemías se apuntó para servir en las horas más largas y haciendo los trabajos más pesados. ¿Cuán involucrada estás tú, estoy yo en la vida de otros? Si eres un líder, ¿te preocupas realmente por las personas a las que tienes a tu cargo? ¿Te preocupas por tu organización? ¿Individualmente? ¿Cuánto de tu tiempo lo estás pasando ayudando a otros? ¿O estás enfrascado solamente en ti? Si queremos promover un espíritu de servicio dentro de los grupos que dirigimos, tenemos que ser los primeros en modelar el comportamiento. El desaliento es realmente una enfermedad debilitante, pero no es una enfermedad terminal. Si no haces nada, puede ser terminal. Y Nehemías utilizó estrategias para mantener a la gente de Jerusalén enfocada en el objetivo, en la tarea. Este mismo modelo también lo vemos en otros libros de la Biblia. Noemí estaba amargada y desalentada por la muerte de su marido, por la muerte de sus hijos, y dijo, Ruth capítulo 1, verso 20, «Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso». ¿Pero qué hace Dios? Alienta y cuida a Noemí por medio de la bella y fiel amistad de su hija política, Ruth. David y Jonatán fueron fieles el uno al otro para el resto de sus vidas. ¿Tienes a alguien que venga a tu lado cuando la vida se vuelva dura? Cuando los días se ven negros, ¿tienes a alguien en quien apoyarte? ¿Tienes personas que te van a animar? ¿Hay síntomas de desaliento en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia? Recuerda estas estrategias de Nehemías. Aunque Nehemías es la figura principal del libro que lleva su nombre, la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén no fue solo suya. Tomó el esfuerzo colectivo de todos los exiliados y trabajaron juntos, restauraron muros rotos, limpiaron los escombros, realinearon los cimientos, trajeron nuevos materiales. Nunca es fácil y nunca se puede hacer solo. Siempre se debe hacer con personas, siempre se debe hacer en comunidad. Cada persona contribuyó significativamente a la restauración del muro. Se requirió fe, disposición, deseo de superar el desaliento. Trabajaron juntos, todos, y la obra se realizó. Otra vez Nehemías, otra vez el pueblo nos da una lección. Trabaja en equipo. Trabaja codo con codo, hombro con hombro, mano con mano, con la persona con la que estás todo el día trabajando. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. Hoy hemos hablado de la oposición que sufrió Nehemías, que sufrió el pueblo de Israel a la hora de reconstruir los muros. Siempre que emprendas algo para el Señor, vas a encontrar oposición. Y qué bueno que eso suceda, porque significa que estás haciendo las cosas bien. Y recuerda que la batalla no es tuya.
Dios pelea nuestras batallas, Dios está con nosotros. Aférrate a Él. Este es el mensaje que queremos compartir contigo. La oposición, siempre la vamos a tener. Pero tenemos con nosotros a nuestro Rey, a nuestro líder que nos va a llevar a esa victoria final. Trabaja para el Señor, trabaja en equipo, pero siempre con tu mirada puesta en el Señor.